conversando acerca de la estadística inferencial, el proceso de medición y el análisis de los datos de una investigación cuantitativa. Esta disertación llega para ustedes de parte de los doctorandos Zulix Angulo y Leopoldo Quijadas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, como requisito de la cátedra Seminario de Investigación con enfoque cuantitativo dictada por el doctor Efraín Amariz. Damos inicio a la presentación. Iniciaremos así dando la explicación acerca de la validez y la confiabilidad. Una investigación ajustada a los distintos paradigmas requiere de constructos que le den validez y confiabilidad. Esto es vital porque constituyen los estándares indispensables que le brinda el rigor científico. Al respecto, Corral 2017 nos indica que de esto supone el valor de la investigación, porque ellos le van a brindar fidelidad a la descripción, al análisis del evento, del fenómeno o de la situación que fue abordada, dándole relevancia a los hallazgos y apegándose a lo que acontece en ese contexto que fue estudiado. Es por ello que al describir la validez de un estudio, tomamos como referencia a los siguientes autores. Sampieri y Mendoza, 2018, nos dice que la validez es el grado con que un instrumento mide la variable que pretende evaluar. Arias 2006, en la página 79, nos indica que la validez de un cuestionario significa que las preguntas de los ítems tienen la correspondencia directa con los objetivos de la investigación. Finalmente, Hernández, Fernández y Batista, 2010, indican que la validez es el grado con que un instrumento mide las variables que pretende medir. Esto nos lleva a referenciar que la validez en la investigación cuantitativa va a estar apuntada a los indicadores y por lo tanto va a descansar en el grado en que se refleja la realidad, en lo fidedigno de la información que van a aportar los instrumentos al recolectarse los datos o al recabarse los datos. Por lo tanto, la validez amerita saber si él o los instrumentos que están diseñados y están adaptados proporcionan la información que realmente es útil y fidedigna sobre el evento. La validez, en otras palabras, también es el grado en que el instrumento nos va a proporcionar una información con fidelidad acerca de la población o el fenómeno que se está estudiando y va a estar relacionado con el atributo de medir su autenticidad y su veracidad. Al establecer esta validez es necesario contextualizar las variables, también de las variables los criterios, para saber cuáles son los indicadores que deben ser estudiados. Tipos de validez según el alcance de una investigación cuantitativa. La validez según el tipo de alcance puede ser validez interna y la validez externa. Esto nos indica Corral et al. 2019. La validez interna nos va a señalar el valor de la verdad y de la credibilidad y se va a referir a la certeza de que los cambios observados en las variables dependientes se deben realmente a la manipulación de una variable independiente y no a otros factores externos. Por su parte, la validez externa no señala la transferibilidad de la información, es decir, nos va a indicar la medida en que los resultados de esa investigación se pueden generalizar a otras poblaciones, a otros contextos o a otras situaciones del mundo. Una vez hablado de los tipos de validez según el alcance, que ya dijimos interna y externa, ahora vamos a hablar de los tipos de validez interna en una investigación cuantitativa. Puede ser de tres tipos: la validez de constructo, la validez predictiva o de criterio externo y la validez de contenido, también llamada racional o lógica. Cuando hablamos de la validez de constructo nos referimos
variables de criterio en las variables externas. Luego se va a calcular el coeficiente de correlación y se interpretará como índices de validez. Puede valorarse a través de los instrumentos como pruebas escritas de respuestas cerradas o estandarizadas, a través de los tests y de las escalas actitudinales estandarizadas. Esto según Ruiz-Bolívar 2003. Y si hablamos de la validez de contenido racional o lógica, tenemos que este tipo de validez está referido al grado en que los ítems o los reactivos de un instrumento reflejan el contenido representativo de ese universo de estudio. Es decir, los indicadores que se determinan van a ir en relación directa también con parte del contenido o de la teoría, para que puedan ser ponderados, es decir, deben ser pertinentes según la descripción de la variable en cuestión. Este tipo de validez se elabora el instrumento para establecer los llamados. Ahora bien, de acuerdo a los tipos de validez que ya se han descrito, vamos a ver cuáles son los métodos que se aplican para lograr ese tipo de validez. De acuerdo a la validez de contenido, también llamada racional o lógica, existen los juicios de experto, que es someter el instrumento a la valoración de expertos a través de dos métodos, el método de agregados individuales y a través del método de consenso grupal. El método de agregados individuales es someter el instrumento de manera individualizada a 3 o 5 expertos. Y el método de consenso grupal consiste en someter el instrumento en el mismo momento, en el mismo tiempo, a un grupo de expertos. Los expertos se aconseja que sean impares de 3 a 5. Si hablamos de la validez predictiva del criterio externo, tenemos que el método que se aplica pues para este tipo de validez es un solo instrumento con criterio único, y lo adecuado es que el instrumento, de acuerdo a la validez predictiva, se someta al coeficiente R de Pearson cuando los datos son numéricos y sus variables son continuas o discretas, en escalas de intervalos o de razón. También pueden ser sometidos los instrumentos al coeficiente de correlación simple por rango de Pérez-Spearman cuando las variables y las escalas son ordinales. Y en cuanto a la validez de los constructos, tenemos que se utiliza como método los tests psicológicos y algunas pruebas educativas, como la prueba de admisión. Descrito un poco cómo es el proceso de validez de una investigación cuantitativa, vamos a hablar ahora de la confiabilidad en la investigación cuantitativa. Para Sampieri 2014, página 200, la confiabilidad debe garantizar la medición oportuna de un instrumento y se va a determinar mediante diversas técnicas. Para Arias 2006, la confiabilidad es la exactitud de la información aportada por los instrumentos, mientras que para Hernández, Fernández y Batista, la confiabilidad es el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto va a producir los mismos resultados. Esto se asocia a la exactitud de la información aportada por los instrumentos como la capacidad del instrumento para arrojar los datos, respuestas o resultados oportunos y similares en ocasiones repetidas, con una misma muestra en condiciones similares. La confiabilidad permite que los instrumentos estandarizados han sido creados regularmente para comprobar esa confianza y esa estabilidad de los mismos. Sin embargo, como acción preventiva, podemos constatar la confiabilidad en una muestra piloto y corroborar su idoneidad en un nuevo contexto a estudiar. La confiabilidad también es en la estimación de la confiabilidad se recomienda, según Corral 2009, Corral 2014, Hernández y Sampieri 2014 y Bolívar 2013, se recomienda se
información de sujetos representativa, pequeña, del universo que está en estudio. Es lo que comúnmente se llama la prueba piloto. O un grupo con características muy similares o equivalentes, sobre todo cuando el grupo es muy pequeño, menor a 10 sujetos. La muestra piloto no formará parte de la muestra definitiva investigada. Sin embargo, va a permitir que el instrumento pueda ser aplicado con condiciones lo más aproximadas posibles al campo real. Entonces, la confiabilidad nos permite resaltar en la exactitud de la información que nos van a aportar los instrumentos. Y en la confiabilidad en las investigaciones cuantitativas nos detalla mucho lo de las muestras pilotos para aplicar los instrumentos y recabar una primera información. Ahora bien, los tipos de confiabilidad en la investigación cuantitativa. Tenemos que existe la confiabilidad entre los evaluadores o interevaluadores. Este tipo de confiabilidad nos mide el grado de acuerdo entre dos más evaluadores que observan o califican el mismo fenómeno. Este tipo de confiabilidad es útil en estudios observacionales o situaciones que requieren juicios subjetivos. Para este tipo de confiabilidad se utiliza un método que se llama el índice de capas de Cohen o el índice de K-de-Fleiss, los cuales miden la confiabilidad. Si hablamos de la confiabilidad de formas paralelas, que es otro tipo de confiabilidad de estudios cuantitativos, esto nos indica que compara la consistencia de los resultados obtenidos al aplicar dos versiones diferentes, pero equivalentes del mismo instrumento a la misma muestra. Es útil para evaluar equivalencia de mediciones alternativas, como dos formas de una misma prueba. Y se utiliza cuando se requiere evitar el efecto de repetición en la administración de un test. También está la confiabilidad de estabilidad temporal. Esta mide la consistencia de las mediciones a largo tiempo, se evalúa aplicando el instrumento a la misma muestra en dos momentos distintos y calculando la correlación de los resultados. Es útil para instrumentos que miden características que no cambian con el tiempo. Y está la confiabilidad de consistencia interna. Esta evalúa la coherencia entre los diferentes ítems del instrumento. Por ejemplo, los cuestionarios, si miden el mismo constructo o no. Se utiliza como método común el alfa de Cronbach para este tipo de confiabilidad, pues produce un coeficiente de confiabilidad que indica que también se están relacionando entre sí los ítems. Y este tipo de confiabilidad y consistencia también se considera como valor mínimo el 0,61 aceptable para que sea confiable ese instrumento. Ahora bien, hemos descrito 4 tipos de confiabilidad. Ahora vamos a mencionar cuáles son los métodos que se utilizan de acuerdo a los tipos de confiabilidad que se describieron. Para la primera confiabilidad que se describió tenemos que los métodos de análisis que se utilizan son la homogeneidad de los ítems. Con este tipo de método se verifican si los coeficientes presentan consistencia interna o requieren solo una aplicación del instrumento para la prueba piloto una vez. Miden el constructo de los ítems que se relacionan a través de una escala con puntuación y las respuestas optan como de alguna manera alternativas fijadas a la escala. Para este tipo de confiabilidad, el método más utilizado es el coeficiente de alfa de Cronbach. Se usa cuando las alternativas de la respuesta son policotómicas de 3 o más alternativas, como las escalas ordinales de Likert, Stapler, diferencial semántico y otras escalas, como el coeficiente de Cronbach. Tenemos otro método que se llama el Emmittel-Splint-Hammes o método común de división por mitades. Este método común de división por mitades es una correlación de los puntajes de las dos mitades del instrumento. Esto se debe contener por el número de ítems y debe ser de respuesta cerrada. El test se divide en 2 subtests y supone la igual longitud
escuchado era el método test-retest, que se usa el instrumento de respuesta cerrada sin una escala fija. Se administra el instrumento 2 veces al mismo grupo y se correlacionan los puntajes obtenidos en el primer test y en el segundo test. En ocasiones es inadecuado para pruebas de conocimiento, pero es muy apropiado en instrumentos empleados para medir actitudes físicas, atléticas y motoras. Se obtiene un coeficiente de estabilidad que se denota como una coherencia de los puntajes en el tiempo. Para las escalas numéricas o ordinales se utilizan los intervalos de razón y el estadístico a usar es la correlación de R de Pearson o correlación R-Pearson. Y cuando la escala ordinal o de rango que se emplea, para las escalas ordinales lo que se utiliza es el coeficiente de correlación simple o P-Rud-Spearman. Entonces estos son los métodos que se utilizan cuando se aplica test y retest. Y para determinar la confiabilidad del corrector, se utiliza el coeficiente de estabilidad relacionado a la coherencia en la corrección de los formatos, usado para instrumentos de respuestas abiertas como cuestionarios sin opciones y como pruebas escritas de composición o ensayo. Otro de los métodos que se utiliza en la investigación cuantitativa para determinar o estimar la confiabilidad es el método o coeficiente de Kundar-Richardson 20 o KR20. Este puede ser usado en instrumentos con respuestas cerradas dicotómicas y cuando hay alternativas dicotómicas correcto e incorrecto, como las pruebas objetivas de opciones múltiples y selecciones simples citadas. Estos métodos que se aplican permiten la interpretación del coeficiente de confiabilidad del instrumento. Y esto genera una medida estadística que corresponde a un coeficiente de correlación. Teóricamente significa que la asociación interna del instrumento consigo mismo, es decir, la correlación entre los ítems que lo forman, los valores de su correlación van a oscilar entre 0 y 1. Estos son los métodos para determinar la confiabilidad o quizás algunos de los métodos que para la presente disertación se analizaron. Bueno, y para cerrar este aspecto, es importante también resaltar que lo leí en la investigación que se realizó, es el nivel de objetividad que debe arrojar una investigación cuantitativa. El nivel de objetividad nos va a evidenciar la neutralidad del investigador en el momento de confirmar, manejar, tabular los datos y los resultados. Entonces me pareció pertinente tocar este punto porque recordemos que la investigación cuantitativa es numérica y es necesario que haya una neutralidad. Respecto a esto, Corral et al. 2019 y Ruiz Bolívar 2013 nos dice que la objetividad de la investigación cuantitativa se va a relacionar con el sesgo, si existe o no, que el investigador dé al conteo de los resultados. Y esto va a corresponder a la neutralidad para confirmar la información y sus resultados. La coincidencia, la apreciación sobre la realidad, el evento, el atributo, el fenómeno o la situación que se estudió. Para reforzar la objetividad es necesario estandarizar los instrumentos y su aplicación para darle el valor oportuno a los resultados que fueron hallados. Dicho esto, damos el pase a mi compañero Leopoldo para que continuemos con esta presentación. Gracias, Zuli. Agradecido con tu presentación. Continúo. Buenos días, saludos cordiales, doctor Elfran Amaris, doctorando, compañeros de clase, invitados especiales, público general. Me complace poder presentar el tema correspondiente a la estadística inferencial, proceso de medición y análisis. Comienzo. Introducción. La estadística inferencial es la clave para la investigación científica
Importancia de la muestra. Importancia de la muestra. La muestra es una parte representativa de la población que se selecciona para llevar a cabo el estudio. La elección adecuada de la muestra es crucial para asegurar que los resultados obtenidos puedan generalizarse a toda la población. Aquí observamos en la gráfica una distribución normal en la estadística. ¿Cómo se realiza el proceso de medición en la investigación cuantitativa? La medición es un proceso crítico en la investigación cuantitativa, ya que permite la vinculación de ideas abstractas con datos tangibles. Esto se realiza a través de un diseño sistemático que asegura la correcta categorización y cuantificación de las características que se desean estudiar, garantizando la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos. Concepto y naturaleza de la medición. Vinculación de conceptos abstractos. Medir implica vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, lo cual es esencial para organizar y clasificar los datos en un estudio cuantitativo. Este proceso permite transformar características intangibles en valores numéricos que pueden ser analizados. Importancia de la calidad de los datos.
presenta la afirmación que se acepta si se rechaza la hipótesis nula. Esta hipótesis refleja la existencia de un efecto o relación en la población y es crucial para confirmar las expectativas de la investigación. Nivel de significancia, riesgo de error. El nivel de significancia es la probabilidad de cometer un error tipo 1, que es el error de rechazar una hipótesis nula que es verdadera, y comúnmente se establecen niveles de significación de 0,05 o 0,01, lo que indica un 5% o un 1% de riesgo de error, respectivamente. La elección del nivel de significancia es fundamental en la toma de decisiones basadas en pruebas de hipótesis. ¿Cómo se realiza el análisis paramétrico de acuerdo a la estadística diferencial? Bueno, tenemos lo siguiente. Supuestos de distribución. Los análisis paramétricos son métodos estadísticos que requieren que los datos cumplan ciertos supuestos, como la normalidad de la distribución y la igualdad de varianza. Estos supuestos son fundamentales para garantizar la validez de los resultados obtenidos a través de estas pruebas. Pruebas de estudio. Las pruebas de estudio se utilizan para comparar las medidas de dos grupos independientes o relacionados. Esta prueba permite determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de los grupos analizados, siendo una de las herramientas más comunes en la estadística inferencial. Luego tenemos también la prueba ANOVA de análisis de varianza. El ANOVA análisis de varianza es una técnica que se utiliza para comparar las medias de 3 o más grupos y permite identificar si existen diferencias significativas entre las medias de múltiples grupos simultáneamente, facilitando así el análisis de varianza entre ellos. Análisis no paramétrico. Tenemos entonces métodos sin supuesto de distribución. Los análisis no paramétricos son métodos estadísticos que no requieren suposiciones sobre la distribución de los datos, lo que los hace ideales para datos ordinales o cuando los supuestos de normalidad no se cumplen. Prueba U de Mann-Whitney. La prueba U de Mann-Whitney es utilizada para determinar si existen diferencias significativas entre dos grupos independientes. Esta prueba clasifica todos los valores de las dos muestras y luego compara la suma de rango. Luego tenemos la prueba de Wilcoxon. La prueba de Wilcoxon se utiliza para comparar dos muestras relacionadas o apareadas. Esta prueba mide las diferencias entre pares y determina si la mediana de las diferencias es igual a 0. Bueno, luego tenemos también análisis multivariado, examinar relaciones complejas. El análisis multivariado es una técnica que permite investigar simultáneamente múltiples variables para entender su relación mutua y sus efectos en fenómenos determinados. Este enfoque es esencial para modelar situaciones donde la interacción entre variables es significativa. Regresión múltiple. La regresión múltiple permite predecir el valor de una variable dependiendo a partir de dos o más variables independientes, proporcionando un modelo que refleja la relación entre estas variables. Análisis factorial. El análisis factorial es utilizado para identificar la estructura subyacente de un conjunto de variables, facilitando la reducción de datos al agrupar variables correlacionadas, lo que simplifica su interpretación. Bueno, después tenemos entonces que se puede utilizar MANOVA y ANCOVA. Ya casi para finalizar, unas breves conclusiones. La estadística inferencial permite generalizar resultados muestrales a una población incorporando siempre el azar y la incertidumbre, probabilidad de errores, niveles de confianza. 2. Los procesos de medición, definir variable, elegir escala, asegurar validez y confiabilidad condicionan
directamente la calidad de cualquier inferencia. Sin buena medición no hay buena estadística. La estadística descriptiva es una base necesaria. Las medidas de tendencia central, dispersión, exploración, para pasar a pruebas de hipótesis, estimación de parámetros y aplicación de modelos, T-Studying, ANOVA, regresión, pruebas no paramétricas, entre otras. 4. El análisis inferencial bien ejecutado aumenta la objetividad, la rigurosidad y la capacidad predictiva de la investigación, siempre que se elija la prueba adecuada al diseño, al tipo de variable y al cumplimiento de supuestos principales. 5. La estadística inferencial no es solo un conjunto de técnicas, sino un marco lógico, probabilístico para transitar de datos observados a enunciados sobre constructos teóricos y poblaciones bajo incertidumbre controlada. Bueno, hasta aquí el video y seguidamente les muestro la referencia. Gracias por la atención dispensada.